los presentes. Asimismo, hacer llegar un cordial saludo a los que están presentes eh, en la página de Facebook. Me presento, mi nombre es Carito Nayeli Díaz Villacorta, soy estudiante de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. Asimismo, quiero agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por la oportunidad que nos brinda y sobre todo por darnos este espacio a nosotros los estudiantes de poder tratar de conversar o dar a conocer un tema que es de nuestra relevancia para nosotros. El día de hoy, en conjunto con mi compañero Randy González, estaremos tratando el tema de la imparcialidad de los jueces en la praxis. Entrando más sobre el tema, me gustaría empezar dando a conocer qué es la imparcialidad. Esto significa que no tiene intereses, es decir, que el juez no tiene intereses propios dentro del proceso en el que se encuentra. Asimismo, en el ámbito del derecho, la participación de un juez es de mucha importancia y, por qué no decirlo, indispensable, puesto a que estos son los encargados de administrar justicia y de hacer cumplir las garantías legales que forman un debido proceso entre las partes quienes se encuentran en juicio. Además de ello, cabe recalcar que es de vital importancia la imparcialidad para que de esta manera se considere que los jueces muestran total respeto y sobre todo integridad en el desarrollo de la justicia. Dada esta premisa, los tópicos que el día de hoy consideramos importantes, como ya lo dije, en conjunto con mi compañero que también expondrá más adelante, nosotros consideramos importante tocar los tópicos que son los siguientes. Uno de estos es los sucesos con respecto a la imparcialidad de los jueces, que muchas veces nos podemos dar cuenta, más que ahora el trabajo es remoto, las audiencias son virtuales, podemos visualizar y podemos evidenciar que la deficiencia de los jueces en muchos casos, quizá no en todos, pero en muchos casos, ya que estos muestran deficiencia en su trabajo en el transcurrir de un proceso jurídico. Además de ello, hablaremos sobre los principios del debido proceso, como también daremos a conocer marcos normativos relacionados al principio de imparcialidad, desde el ámbito jurídico en el que nosotros estudiamos, que es el ámbito jurídico peruano, como también desde el ámbito jurídico internacional. Para que nosotros podamos lograr acreditar lo que nosotros explicamos, es importante que, para que de alguna u otra manera se acredite esto que nosotros venimos hablando sobre la imparcialidad de los jueces, es que vamos a tocar esos tópicos. Además de ello, consideramos que es menester desarrollar la connotación de la imparcialidad de los jueces, para que de esa manera ya vayamos entrando un poquito más sobre el tema y tengamos noción sobre él. La imparcialidad de los jueces en el ámbito jurídico se basa en un principio. Esto significa estar libre de perjuicio. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? ¿A dónde es lo que quiero llegar? Lo que quiero decir es que los jueces tienen el deber de separar las consideraciones subjetivas y centrarse más en la objetividad al realizar un juicio. De la misma manera, para tener
en cuenta la función de un juez, también consideramos sustancial hacer mención que el juez es la máxima autoridad en un tribunal de justicia y tiene como principales funciones la de administrar imparcialidad en el caso, pongamos un caso de que ante él se presente un proceso jurídico litigado entre dos partes que necesiten la decisión equilibrada y sobre todo imparcial de este. Además, cabe recalcar que un juez es un hombre que conoce e interpreta detalladamente las leyes. Asimismo, quiero dar a conocer que la presencia de la imparcialidad de los jueces en la praxis es totalmente esencial, ya que si ello no se logra garantizar o no se logra acreditar, se podría estar poniendo en tela de juicio la justicia. Algo que pienso que todos nosotros consideramos que está siendo un acto grave. Con esto quiero dar a conocer que el juez estaría poniendo su función jurisdiccional al servicio de una de las partes en particular. Es decir, que se podría estar juzgando a favor de un culpable y en contra, o se podría estar condenando a un inocente. La posición de neutralidad que los jueces deberían llevar, en realidad todos, sin excepción alguna, lo neutros que son, siempre deberían tener, implica un compromiso hacia el debido proceso y sobre todo un compromiso hacia ambas partes. Conforme va pasando el tiempo, se ha escuchado mencionar mucho sobre este tema y nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay dos dimensiones. La primera dimensión es la objetiva y la segunda la subjetiva. Cuando hablamos de la dimensión objetiva, hacemos mención que el juez no tiene ninguna influencia dentro del juicio, no tiene ninguna influencia dentro del caso. Es decir, que este personalmente no se inclina o no inclina la balanza ni en favor ni en contra. Es decir, que va en función a lo que se menciona en audiencia, a las pretensiones del fiscal, etc. Por otro lado, está la dimensión subjetiva, que esta consiste en garantizar a que la persona que es sometida a un proceso o a juicio no tenga ningún tipo de relación con el juez. Doy pase a mi compañero Randy. Muchas gracias, compañera Nayeli. Bien, con respecto a la participación de mi persona en esta ponencia estudiantil, no sin antes me dejo presentar, ¿no? Mi nombre es Randy Aniel González Vela, soy estudiante del quinto ciclo de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. Así también soy fundador del grupo de estudios Nova Societatem y practicante en el estudio jurídico Chopitea Falcón de la ciudad de Tarapoto. Bien, también me gustaría agradecer al Instituto Superior, al Instituto AICJ por darnos esta oportunidad que muy difícil se logra ver en los campos jurídicos, a estudiantes que estén abiertos a exponer temas de mucha relevancia, temas que generan mucho interés en el ámbito jurídico, ¿no? Y sí, también, muy aparte de ello, a los que no estén integrados en esto. Con respecto a mi participación, yo hablaré acerca del marco normativo que había mencionado la compañera Carito. En esta parte
indicaremos cuáles son los artículos tanto del Código Civil, del Código Penal, de la Constitución Política, acuerdos plenarios, sentencias y así también normas de alguna otra forma internacionales que fundamentan la imparcialidad de los jueces al momento de administrar justicia. Como habían puesto, el ICJ había mencionado acerca de que para que el debido proceso se lleve a cabo correctamente, está muy bien garantizado. Entonces, mi persona desligaré cuáles son esos artículos. De manera jerárquica, empezaremos con mencionar acerca de la Constitución Política del Perú. En la Constitución Política del Perú, en el numeral 3 del artículo 139, prescribe expresamente acerca de la imparcialidad de los jueces. Menciona de que no debe existir una vinculación exactamente entre el juez y con una de las partes. Si en todo caso esto se llegase a dar, se estaría poniendo en riesgo la objetividad del proceso. Se estaría poniendo en riesgo cualquier acto jurídico que estaríamos resolviendo en un juicio. Así también es importante recordar acerca de que en cada uno de los títulos preliminares de los marcos normativos que presenta nuestro país, como son el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, hace una invocación acerca de la imparcialidad de los jueces, en lo cual invoca y así da como una mención, desde mi punto de vista lo considero así, como diciendo así de que no dejes pasar por alto este punto muy importante al momento que vas a administrar justicia, como una nota para los jueces. Por ejemplo, traigo a colación el ejemplo en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, específicamente en el inciso 1, se hace mención acerca de la imparcialidad o la responsabilidad que un juez debe tener con respecto a su imparcialidad en un proceso. Hay un punto muy importante cuando se llega a descubrir de que un juez no está llevando a cabo su imparcialidad correctamente, que vendría a ser la recusación. La recusación, de manera rápida, explicaré acerca de en qué consiste la recusación. La recusación vendría a ser una figura jurídica que tiene como finalidad de garantizar la objetividad y de garantizar básicamente que la imparcialidad que un juez prolongue o la imparcialidad que un juez reparta en los procesos judiciales, tanto también en los procesos administrativos, ya sea en el ámbito jurídico, estén correctamente. Si en todo caso esto no llegase a dar, se plantea una recusación. Una recusación. Esto con la finalidad, básicamente, se crea esta figura jurídica con la finalidad de que se llegue, el punto clave es de que se llegue a administrar una justicia correcta, ¿no? Como punto clave en esto, traigo a colación, es en el artículo 54 del Código Procesal Penal, que se habla cuáles son requisitos para plantear una recusación contra un juez o cualquier miembro o funcionario que administra justicia. Así también en el Código Procesal Civil, en el artículo 307, en las cuales nos menciona cuáles son los causales de recusación. Y prosiguiente nos mencionan de esos artículos, prosiguiente nos mencionan acerca de la oportunidad de recusación y cuál sería la sanción con respecto a la recusación. Entonces, el punto clave de todo esto, la imparcialidad, es de que se lleve a cabo una administración de justicia correcta o de que la administración de justicia sea imparcial. Muchas veces, en este punto, es de que cuando no se llega a cabo esto, es de que hay inocentes que están a veces presos o delincuentes que a veces que están libremente por las calles o a veces el culpable está libremente justamente por estas causas. Entonces, hoy en día es muy importante considerar acerca de la imparcialidad de los jueces que se reparten en nuestro país durante un debido proceso, durante un acto jurídico, ¿no? Con respecto a la normativa internacional simple, tenemos los principios de Bangalore, que habla acerca de la conducta judicial. Así también tenemos
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales menciona en la resolución 4032 y la resolución 40146, menciona acerca de que la imparcialidad de los jueces es un hecho esencial para darnos cuenta cuán importante es dentro de nuestra sociedad jurídica, dentro de la sociedad misma, cuán importante es el desempeño correcto de un funcionario que administre justicia, para que la imparcialidad sea un punto clave, esencial, entre un debido proceso. Finalmente, el Poder Judicial en su código de ética, todos los que estudiamos derecho, los conocedores del derecho, saben muy bien que en el reglamento, el código de ética del Poder Judicial también menciona sobre la imparcialidad de los jueces, mencionando así de que un juez debe ser imparcial tanto en sus decisiones como en el proceso que se lleve a cabo el caso en todo momento. Posterior a ello tenemos la ley número 29277, en la cual es la ley de la carrera judicial, en la cual en el artículo 34, específicamente en el inciso 1, hace mención de que el juez es el encargado de impartir justicia con tres cosas muy importantes: con independencia, con prontitud y lo que estamos trayendo a colección en estos momentos, con imparcialidad. Esto básicamente para que se respete el debido proceso en un caso en concreto, el debido proceso en el ámbito jurídico. Así también traemos a colación, como les había mencionado hace unos instantes, acerca de las sentencias que emite el TC, el Tribunal Constitucional, el órgano máximo intérprete de la Constitución Política, en el expediente número 2465-2004, en las cuales en esto sostiene acerca del principio de imparcialidad que se debe de notar, en la cual en uno de sus párrafos nos menciona de que es necesario que no solo haya imparcialidad real y verdadera dentro de un proceso, sino que también debe perseverar la apariencia de la imparcialidad. Yo considero, o la interpretación básicamente que yo le doy, es de que no simplemente se debe plasmar la imparcialidad, sino que en un solo momento, sino que se debe traer desde el inicio del proceso hasta la decisión, a la resolución, a la jurisprudencia que emite el juez. Hasta ese momento debe existir ello. Ahora, ustedes se preguntarán quién será el órgano encargado básicamente de supervisar esto, la imparcialidad, o quién será, o a dónde debemos acudir si en todo caso se llegase a evidenciar de que un juez no es imparcial. El punto es de que existe un órgano en el tema de regiones desconcentrado que se llama ODECMA, que pertenece a lo principal que es la OCMA. En esta la ODECMA se preguntarán en qué consiste este órgano, este punto que tiene las funciones básicamente con el tema de los magistrados, es acerca de que se encarga de investigar, se encarga de sancionar básicamente la conducta de aquellos que han sido acusados, no solamente por no ser imparcial, sino por algunos otros actos que muy bien nosotros sabemos que se cometen en el ámbito del Poder Judicial. Entonces, las funciones principales con respecto a lo que estamos exponiendo el día de hoy son acerca de que las quejas o los escritos o las denuncias, sea vía telefónica, vía correo, vía escritos, se presenten en este órgano desconcentrado de la OCMA, que es la ODECMA. Ellos se encargan de investigar esto, de traer a colación, pero hay que tomar muy en cuenta un punto muy importante, de que no simplemente se trata de decir, ¿sabes qué? Tu juez no considero que tú no estás siendo imparcial en este proceso, sino que hay que acreditar, se tiene que acreditar este suceso para que se pudiese sancionar. Entonces la ODECMA entra ahí a tallar en la finalidad de investigar lo que la persona se está quejando respecto a las funciones jurisdiccionales en el proceso de este juez, y posteriormente ello inicia un proceso disciplinario, ¿no?
Y lo más probable, bueno, lo más fuerte de estos procesos disciplinarios es que lo aparten al juez de sus funciones. Hay que tomar muy en cuenta de que el ODECMA no investiga a jueces supremos. Nos menciona ahí con respecto en la página web del ODECMA de que ellos no se encargan de investigar a los jueces supremos, obviamente según de la ley que configuren sus supuestos de responsabilidad funcional, ¿no? Obviamente. Entonces, una vez explicado, consideramos, tanto mi persona como Carito, traer a colación estos fundamentos respecto al marco normativo que se impone al momento de una imparcialidad de un juez o que sustenta la imparcialidad de un juez. Así también, de manera breve, voy a citar al maestro Alvarado Belloso, en las cuales él también menciona acerca o da su punto de vista con respecto a la imparcialidad de los jueces, en las cuales él menciona de que si un juez es imparcial dentro de un proceso, se debe valorar esta participación. Es muy cierto, particularmente considero que es muy cierto, porque muchas veces al momento de que nosotros se evidencia de que no hay imparcialidad, es muy complicado el momento de administrar justicia. Entonces, la balanza, el icono de justicia, se contrae hacia un lado, no estaría equivalente. Entonces, lo que menciona es de que debería ser valorado, si un juez llega a ser imparcial, debería ser valorado con respecto a esa función. Si bien es cierto, es su función, pero cierta manera debería ser valorado, ¿no? De esta manera, considero de que la imparcialidad de los jueces es un tema muy importante dentro de nuestro proceso jurídico y justamente el mismo ICJ ha publicado un artículo que hemos explicado de manera breve, nada más con respecto a la imparcialidad de los jueces, indicando los marcos normativos, si bien es cierto no hemos colocado todos, hemos indicado ahí respecto a estos marcos normativos. De esa manera cedo el pase a mi compañera Carito. Muchas gracias, estimado Randy. Bien, finalizando ya nuestra ponencia, podemos concluir de todo lo explicado, de todo lo expuesto, que la imparcialidad de los jueces es una virtud que todos los que son postulantes a ello o todos los jueces deberían tener. Además de ello, también quiero hacer mención que los jueces, a pesar de todo o en el momento en que estén, donde estén, siempre tienen que mantenerse neutrales, sin inclinarse, como ya bien lo había mencionado, sin inclinarse a favor o en contra entre ninguna de las partes. Asimismo, es necesario recalcar que el juez debe reflejar en su vida diaria la equidad, el equilibrio y sobre todo la imparcialidad que necesita para que éste pueda ejercer su trabajo. Algo muy importante es que la imparcialidad es el valor que más relevancia o más importancia tiene en el ámbito jurídico, más aún dentro de un proceso judicial, para que de esta forma se pueda constituir la razón de ser de la justicia y poder, como bien ya lo mencioné, de poder juzgar a quien se lo merece. Randy. Sí, hay un punto, como ya para finalizar, que me gustaría mencionar, es acerca de que la imparcialidad de los jueces hoy en día es un tema muy indiscutible. Es un tema que muchas veces se opina de ello, a veces sin ni siquiera saber de qué se trata. Y básicamente yo lo he evidenciado, gracias a Dios, en el trabajo que tengo, lo he evidenciado a este punto. Entonces, estas cualidades o estos requisitos que debe tener un juez, y justamente es uno de los puntos que hoy en día la Junta Nacional de Justicia ha tomado en consideración, es de que estos deben ser puntos claves para que para que alguien, un abogado, llegase a ser un juez. Pero sin embargo, a pesar de ello, hoy en la actualidad hay situaciones que generan mucho debate a este punto, hay situaciones
y evidenciamos muchas controversias con estos puntos. Aún no, si bien sabemos, hay ciertas jurisdicciones del Poder Judicial en las cuales está muy bien controlado con esos puntos, pero hay ciertos lugares quizás más alejados, en los más letrados, por ejemplo, donde no se evidencia mucho la imparcialidad, a veces por la elección de los jueces si son de ese mismo lugar. Entonces, ya hay un vínculo con la sociedad de ese momento. Es un punto muy aparte que traigo a colación y en torno al cumplimiento de esto se ve afectada, ¿no? Pero en su gran mayoría, y es lo que aplaudo en todo caso, como estudiante, desde ya, es acerca de que estos cumplimientos se estén llevando a cabo y la administración de justicia esté bien. Y no esté llamado por ahí, pues, ¿no? De que la justicia en el Perú es denegable. Todo lo contrario, se está mejorando mucho en ello y es lo que aplaudimos. Muchísimas gracias, ICJ, por esta oportunidad. Nayeli. Bueno, nos vamos, no sin antes agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica nuevamente por la oportunidad brindada a nosotros, los estudiantes de pregrado. Muchísimas gracias, nos vamos felices, contentos y sobre todo muy agradecidos.